Muy queridos hermanos, hemos explicado ya que el gran objetivo de un predicador es ayudar a la aplicación de los textos a la vida. Lo que nosotros queremos es aplicar, que significa acercar el texto a la vida, y también significa sacar la vida que está en el texto. Este es uno de los principales propósitos de un buen predicador. Y hay muchos recursos para lograr este objetivo. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Es lo que se llama mirarnos en el texto. Podemos decir que casi todos los textos de la Biblia nos van a presentar personajes, como sucede en una obra de teatro, por ejemplo, como sucede en una película en el cine. Hay unos personajes, y una de las maneras de aplicar los textos bíblicos a nuestra vida es reconocernos en esos personajes, o lo equivalente, mirar cómo esos personajes están vivos en nosotros o están vivos en nuestro tiempo. En el primer caso, es como si yo me fuera a vivir la escena. En el segundo caso, es como si yo tomara esta escena, este pasaje, y lo trajera a mi tiempo. Algunas veces tengo que irme a esa escena que se presenta, otras veces tengo que traerla a mi tiempo. Vamos a mirar un poco esto cómo sucede y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida y cómo podemos ejercerlo en nuestra misión de evangelizadores. Como de costumbre, vamos a apoyarnos en los textos que la Iglesia nos ofrece precisamente en el día de hoy. En este caso nos encontramos en el día lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, y este es un año impar. El texto es muy cortico, son apenas 3 versículos del capítulo 8 de San Marcos. Se presentaron los fariseos. Para aplicar este método, uno tiene que ir como subrayando cada personaje que aparece. Vamos a ver cuántos personajes aparecen aquí. Se presentaron los fariseos. Entonces es como si yo tuviera un lápiz rojo o un resaltador y voy a destacar fariseos. Ese es un personaje. Más adelante voy a pensar ¿qué pasaría si yo estuviera en ese grupo? Y más adelante voy a pensar si esa inquietud o esa petición que ellos hicieron sigue viva en nuestro tiempo. Así funciona este sistema. Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Nuevamente tomo mi resaltador y destaco la palabra Jesús. De pronto, podría utilizar como una especie de cartelera y podría dibujar aquí, dentro de un círculo, fariseos, y podría poner en otro círculo Jesús. Y voy a intentar relacionar estos dos personajes. Los personajes dentro de un texto, ¿cómo se relacionan? Se relacionan a través de verbos. Es decir, que con este sistema de predicación, a mí me interesan los nombres, porque son los que me van a dar los personajes, y me interesan los verbos, porque los verbos son las líneas que unen a unos personajes con otros. Si yo he hecho aquí un pequeño círculo que dice fariseos, y allí he hecho otro círculo que dice Jesús, la línea que une a fariseos con Jesús debe corresponder a un verbo. ¿Cuál es el verbo que relaciona a los fariseos con Jesús? Entonces, leo nuevamente el texto. Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Entonces el verbo que une, la línea que une a esos dos personajes es
discutir. Discutir. Fariseos, discutir, Jesús. Eso suena como a toro sentado, pero es solamente para encontrar los elementos esenciales. Le pidieron un signo del cielo, entonces aparece otra línea. Hay otro verbo que relaciona a los fariseos con Jesús. Es una petición. Le pidieron un signo del cielo. Fariseos, Jesús. Una línea, discutir. Otra línea, pedir un signo. Como esa línea indica quién es el sujeto de la frase, entonces yo puedo decir que esas líneas no son líneas, sino que son flechas. Algunos de ustedes incluso están tomando sus apuntes y seguramente están haciendo el dibujo allá en su cuaderno o en sus hojas. De fariseos sale una flecha hacia Jesús, una flecha. Ustedes la ven aquí en este papelógrafo fantástico que tenemos. Sale una flecha hacia Jesús que dice discutir. Y después sale otra flecha. La otra flecha dice pedir un signo. Esas dos flechas salen de los fariseos. Pero ahora viene una tercera flecha que ya no sale de los fariseos, sino sale de Jesús. Jesús dio un profundo suspiro. Por ahora dejemos el suspiro, que tiene su sentido, porque a la Biblia no le sobra una sola palabra. Pero no nos ocupemos del suspiro. Dio un profundo suspiro y dijo. Es decir, que Jesús responde a los fariseos. En total me resultaron dos personajes, los fariseos y Jesús. Y me resultaron tres flechas. Los fariseos discuten con Jesús. Los fariseos le piden un signo del cielo a Jesús. Y la tercera flecha sale de Jesús hacia los fariseos. Jesús responde a los fariseos. Este modo de entender el texto es lo que se llama un método estructuralista. Estamos haciendo, claro, de una manera muy elemental, lo que se llama un análisis estructural. Y yo les digo una cosa, este tipo de estudio es supremamente útil, porque así como lo explicas a la Biblia, así como lo aplicas a la Biblia, así también lo puedes aplicar a una cantidad de cosas. Por ejemplo, un discurso. Cuando uno le toma práctica a este sistema de analizar los textos, cuando uno está oyendo después a una persona, uno va haciendo mentalmente sus dibujos. Por ejemplo, un político. Mire, ustedes disfrutarán muchísimo analizando los discursos de los políticos con este sistema. Es interesantísimo ver un político en dónde pone los sujetos, en dónde pone los verbos y cuáles son los personajes de su discurso. Es una cosa interesantísima. De manera que este método no solamente nos sirve para analizar la Biblia, sino que en el fondo nos sirve también para analizar la vida. Si hubiera que hacerle propaganda a este método, yo les diría, aprendan por favor análisis estructural, que les va a servir no solo para predicar la palabra de Dios, sino les va a servir para ser mejores estudiantes, para ser mejores ciudadanos y para ser personas mucho más despiertas. Porque el análisis estructural nos ayuda a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que me dijeron? Y eso sirve para todos. Desde la propuesta del novio hasta el candidato presidencial y desde una tarea de química hasta un trabajo en la carretera, esto es maravilloso. El análisis estructural intenta buscar cuál es la esencia del mensaje. ¿Qué fue lo que me dijeron? Cuando yo hago el dibujo aquel de los fariseos y Jesús, de alguna manera como que me queda claro qué es lo que ha sucedido.
Una vez que he hecho el dibujo, entonces ahora me voy yo para esa escena. ¿Será que puedo ponerme en el lugar de los fariseos? A uno no le gusta ponerse en el lugar del malo de la película. A uno le gustaría ponerse en el lugar de Jesús. Pero el método solo funciona si uno aprende a ponerse en el lugar de todos y cada uno. Por ejemplo, voy a ponerme en el lugar de los fariseos. No me gusta, Póngase en el lugar del fariseo. Aplique entonces las flechas que corresponden a los fariseos. ¿Cuáles fueron las flechas? Discutir y pedir un signo. Y ahora responde esta pregunta. ¿Ha discutido usted con Jesús alguna vez? Es muy probable que tengamos que decir, sí, sí he discutido con Jesús. Probablemente sí he discutido con Jesús. Y le he pedido a Jesús un signo del cielo, le he pedido a Jesús una señal que me confirme que verdaderamente Él es digno de fiar. ¿Le he pedido esa clase de signos a Jesús? ¿O he sido yo una persona que apenas conoció a Jesucristo, se entregó con absoluta confianza, con total generosidad? Tal vez no. Tal vez la mayoría de nosotros oímos y oímos hablar de Jesús y no terminamos de convencernos. Hoy, por ejemplo, yo veo muchas miradas de personas que no terminan de convencerse, que miran como en el borde, como diciendo, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué trae por dentro? ¿Qué será lo que quiere este tipo? Es un tipo raro. Veamos, este sacerdote puede ser, puede no ser. Es decir, usted mira en la distancia, usted intenta saber a qué atenerse, usted mide y calibra. Y se lo puedo decir porque yo estoy aquí y estoy mirando cómo usted me mira. Es una de las ventajas de estar en este sitio. Y eso que hace usted conmigo, eso hace usted también con Jesús, y eso he hecho yo también con Jesús. Nosotros, lo mismo que los fariseos, nos mantenemos a distancia como midiendo a Jesús. A ver, es digno de fiar, espérate, analicemos. ¿Qué es lo que dice? Es decir, que resulta muy interesante ponerse en el lugar de los fariseos, muy interesante, porque ahí aparece retratado lo que seguramente yo estoy viviendo. Y de ahí te sale toda una predicación. O de pronto puedes hacer este otro ejercicio, aún más profundo. Tal vez te gusta especular un poco, es decir, te gusta buscar causas más profundas. Hazte esta pregunta: ¿por qué me cuesta trabajo confiar en Jesús? ¿Por qué yo sé que en el fondo Jesús es el hombre más puro, más sincero, más cierto, más verdadero, más santo, y sin embargo no termino de confiar en Él? ¿Por qué? Y vas a llegar a unas respuestas muy profundas sobre tu vida. Por ejemplo, porque yo no quiero entregar el control de mi vida. Porque me encanta controlar mi vida y gobernarla como yo quiera. Y yo no quiero que mi vida me la gobierne ni siquiera Jesús, por más bueno que sea. Ay, pero qué feo lo que dije. Pues ese soy yo. Esa es la realidad de mi vida. O de pronto, yo veo que Jesús es una propuesta muy interesante, pero hay una serie de cosas que yo hago y que sé que a Jesús no le gustan, y yo no quiero dejar de hacer esas cosas. De pronto soy un tipo rumbero, un tipo guapachoso. Soy un hombre rumbero y guapachoso y disfruto mi estilo de hacer las cosas. Quiero gozar mi juventud a tope. Quiero manejar mi dinero como a mí me gusta. Tengo unas cuantas diversiones que no son muy católicas. Y entonces, para entrar uno en el cuento de que Jesús y la alabanza y todas esas cosas, entonces me van a quitar una cantidad de cosas que me gustan. Fíjate cómo sale una profundidad de la palabra de Dios, con solo ponernos en el lugar de los fariseos. Bueno, y si me pongo en el lugar de Jesús, ahora resulta que esa nos parece más difícil que la anterior. Al principio uno decía, es mejor ponerse en el lugar del bueno, pero resulta que es difícil ponerse en el lugar del bueno. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo?
Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Bueno, y ahora sí estamos en problemas. ¿Cómo hago yo para ponerme en el lugar de Jesús? ¿Cómo hago yo para ponerme en el lugar del que dijo esas palabras? Bueno, vamos a imaginarnos que yo, por ejemplo, tengo algo de Jesús dentro de mí. Porque evidentemente hay algo de Jesucristo en cada uno de nosotros. De pronto Jesús está más vivo en otras personas que en mí, pero seguramente hay algo de Jesús que está vivo en mí. Y Jesús pregunta, ¿por qué esta generación pide un signo? Analicemos cómo decía esa pregunta Jesús. Para eso, hagámonos nosotros otra pregunta. ¿Había dado señales Jesús? Muchísimas. Montones de señales. Jesús había dado señales maravillosas, con sus milagros, con su predicación, con la santidad, rectitud, humildad y espiritualidad maravillosas en su vida. Todo en Jesús era una señal. Y resulta que todo Jesús, con su santidad, con su oración, con su sinceridad, con su generosidad, Él era una señal y sin embargo le piden otra señal. Ahora entiendo el suspiro. Ahora entiendo por qué suspira Jesús. Porque Él no ha hecho otra cosa, sino dar y dar y dar y dar señales. Cada milagro es una señal, cada sermón es una señal, cada exorcismo es una señal, cada noche de oración es una señal. Su manera de gastarse por los pobres y por los pequeños, la absoluta verdad y pureza de su vida, de sus ojos, de sus palabras, todos son señales. Y no ha hecho sino darnos señales. Y llegan estos señores y le dicen, danos una señal. Por eso suspira Cristo. Es el suspiro que envuelve tristeza, disgusto, cansancio, desengaño. Ahora que entiendo mejor el suspiro de Cristo, tengo que hacer mi tarea, y mi tarea es tengo que ponerme en el lugar de Cristo. Y me pongo en el lugar de Cristo y entonces yo digo, bueno, si a mí me pidieran una señal, ¿yo podría también suspirar? Es decir, he dado yo tantas señales como Jesús, he dado tantas señales como para que no haya que pedirme una señal, porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús no hacía sino repartir señales de amor, de misericordia, de piedad, de perdón, de verdad. No hacía sino repartir señales, dar señales. Él es la gran señal, Él es el gran signo, Él es el sacramento original, dice el Concilio Vaticano II. Él es la señal básica, primera, y el que lo ve a Él, ve al Padre. A Jesús no se le podía pedir otra señal, porque Jesús no era sino una señal, todo Él. Pero ¿y a mí? ¿Yo he dado señales? ¿Cuáles son mis señales? ¿Ves lo interesante que resulta de ponerme en el lugar de Jesús? Apenas intento ponerme en el lugar de Jesús, aparece la verdad de mi vida. ¿Qué señales salen de mis ojos? ¿Qué señales salen de mis palabras? ¿Qué señales doy yo con mi manera de gastar mi tiempo? ¿Qué señales salen de mí? ¿Qué sale de mí? ¿Cuál es el rastro que voy dejando? De ahí te sale otra predicación. ¿Cuál es el rastro que voy dejando? ¿Cuál es el rastro que voy dejando? Hay personas que dejan un rastro de muerte. Es tan triste cuando se encuentra uno en las noticias con que acribillaron al jefe del frente guerrillero no sé cuánto, que era temido porque dirigía toda el área de secuestros en no sé cuántos kilómetros y producía no sé cuántos miles de millones a su organización. ¡Qué rastro, por Dios! ¡Qué rastro!
No, pero yo no, tampoco, no exagere, padre, o sea, yo tampoco ando en eso. Tampoco ando en eso. Sí, pero ¿cuál es tu rastro? Tu pequeño rastro o tu gran rastro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú vas dejando en la vida de la gente? ¿Qué es lo que tú vas dejando en tus amigos? ¿Qué es lo que tú vas dejando en tus afectos? ¿Qué vas dejando? Lo más triste que he oído yo de un noviazgo fue lo que me contó un muchacho cuando rompió con la última o penúltima de sus novias, no interesa. Dice él, nos sentamos a hablar y entonces ella me dijo, o sea que me utilizaste. Y yo le respondí, pues sí, pero tú también me utilizaste. Y ella dijo, pues sí. Bueno, adiós. Ese fue el rastro. ¿Cuánta gente utilizada tienes por ahí en las calles? ¿A cuántos has utilizado ya o a cuántas? La gente que hizo negocios contigo, ¿qué? La gente que hace negocios contigo, ¿qué? ¿Vas dejando un rastro de estafas? ¿Un rastro de traiciones? ¿Vas dejando el mal aliento de la grosería, de la vulgaridad por todas partes? Jesucristo podía suspirar cuando le pidieron otra señal, porque Él no hacía sino dar señales. Pero tú y yo, ¿qué rastro estamos dejando? Ahí nos sale otra predicación. Fíjate cómo el método funciona. En estos dos casos, mis queridos amigos, lo que hemos hecho es irnos nosotros hacia la escena. Pero también la escena se puede traer a nuestro tiempo. Es lo que vamos a hacer ahora, a ver qué resulta. Vamos a tratar de traer esta escena a nuestra época. ¿Cómo se hace eso? Hagámonos la siguiente pregunta. Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. ¿Hay gente hoy que discuta con Jesús y que le cueste trabajo creer en Jesús? Muchísimas. Pero vayamos más adelante, pasemos a la otra flecha. Le pidieron un signo del cielo. Eso sí que es muy interesante. Le pidieron un signo del cielo. ¿Cuánta gente hay hoy que para creer o supuestamente creer en Jesús vive en estas, pidiéndole a Jesús un signo del cielo? Un signo del cielo significa otra aparición, otro milagro, otro don, otra cosa rara. ¿Cuántos cristianos andan buscando cosas raras de una parte a otra? De un milagro a otro, de una aparición a una locución, de una locución a un vidente, de un vidente a unos milagros y de unos milagros a no sé qué. Y vamos de la Seca a la Meca y damos vueltas buscando un signo del cielo. Y fíjate cómo terminó el Evangelio. Los dejó. Los dejó. Tanto buscaban signos que no buscaron a Jesús. Y Jesús los dejó. Y allá se quedaron ellos buscando signos. Y así se van a quedar muchos si se engolosinan de tal manera con las cosas extraordinarias y con los dones espirituales. Y de tal manera se embriagan de signos y se embriagan de cosas espirituales que se les olvida buscar a Dios. En vez de buscar al Dios que da los signos, se quedaron buscando los signos que da Dios. Esto es muy interesante. De aquí también podemos sacar otra predicación para el caso de aquellas personas que andan buscando experiencias. Por ejemplo, todo este mundo del esoterismo. La infinita ingenuidad y la terrible irresponsabilidad con la que la gente se mete a hacer experimentos como si fueran aprendices de brujos. Le parece lo más normal del mundo a una muchachita en el colegio: ay, sí, vamos con las compañeritas a ver si invocamos espíritus. Como si fuera un juego, como si fuera una tontería, como si nada fuera a pasar. A mí me tocó, es decir, me ha tocado varias veces, ayudar a orar pidiendo liberación
por personas, típicamente mujeres, que estaban haciendo el jueguito de invocar espíritus, porque luego resulta que parece que sí había espíritus, y luego, bueno, ¿y ahora cómo me quito el problema de ese espíritu? Gente que anda buscando experiencias raras. A ver qué sucede, a ver qué me encuentro por ahí. Esa es una irresponsabilidad terrible. Una persona de esas es lo mismo que si llegara a cualquier cueva, de cualquier monte, de cualquier selva y dijera, bueno, me voy a entrar aquí, a ver si lo que vive aquí es un leopardo, o vive un puma, o vive un tigre, o qué es lo que vive aquí, voy a ver. ¿Usted le metería la mano a una alcantarilla para ver si tiene ratas o tiene sapos o qué es lo que tiene? Y eso es lo que hace la gente con su espiritualidad. Voy a ver si viene Satanás o a ver quién viene. A ver, invoquemos a ver quién viene, a ver qué aparece por aquí. Fíjate hasta dónde puede llevar la locura de buscar signos y cosas raras. Y de ahí te sale otra predicación. Estamos tratando de traer el texto a nuestro tiempo. Bueno, pero resulta que en el texto aparece Jesús. Aparece Jesús que hace esta pregunta: ¿por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Y efectivamente nosotros encontramos que también en nuestro tiempo hay representantes de Jesús. Y esos representantes de Jesús, aquellos que predican el Evangelio según la verdad del Señor, pues realmente nos educan de esta misma manera. Nos educan para preferir el signo que Cristo quiso darnos, porque resulta que sí hay un signo que Jesucristo dio para todos. Ese signo, el que Él dio para todos, se encuentra en el Evangelio de Juan. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. La cruz. Hay gente, bendito sea Dios que hay gente, que tiene perfectamente claro cuál es el signo que sí hay que predicar en todo tiempo y en todo lugar. Ese signo, el signo que hay que predicar en todo tiempo y en todo lugar, es el signo de la cruz. Y de aquí te sale no una, sino muchísimas predicaciones. El signo de la cruz. El gran signo de Jesús. El gran signo de Jesús no es los milagros que a veces los hizo y a veces no. Le hubiera costado trabajo a Jesús, en el caso del texto que nos propone la iglesia, le hubiera costado trabajo a Jesús decir, ustedes quieren un signo, pues no hay ningún problema. A ver, ¿qué tienen por ahí? Yo lo multiplico. ¿O qué quieren ustedes? ¿Quieren que llueva dentro de 3 minutos? Está despejado. ¿Quieren que llueva? ¿Eso le costaba trabajo a Jesús? Digamos que no le costaba trabajo. Pero Jesús quiere que haya un signo, el signo bendito de la cruz, como único signo de amor y de redención para todos los pueblos. Y hay gente que predica la cruz, como la predicó San Pablo, como la predica el Papa Juan Pablo II, como lo predican tantos misioneros y evangelizadores. Qué hermoso descubrir ese otro aspecto. Como tú puedes ver, de este evangelio nos han salido 5 o 6 homilías, 5 o 6 predicaciones que tú puedes encontrar y que tú puedes realizar. Y seguramente, si invocando el Espíritu de Dios y escrutando este texto, analizas más, vas a encontrar más todavía, porque un texto es una fuente que no se agota, una fuente que desde su profundidad nos baña, sacia nuestra sed y tiene todavía para darle a muchos hermanos nuestros. Sigamos nuestra celebración con una convicción. Dios nos quiere como testigos. Dios nos quiere como evangelizadores. Y a medida que nos vayamos preparando, cada vez podremos llevar mejor su divina palabra a nuestros hermanos. Continuamos nuestras reflexiones sobre la formación de predicadores
y de evangelizadores. Y hoy queremos referirnos a una actitud que es muy importante en un predicador que verdaderamente quiera llegar a los corazones. Porque esta es una diferencia que hay entre un expositor, un conferencista y un predicador. A un buen conferencista lo que se le pide es que tenga y sepa transmitir ideas claras. Podemos decir que es un asunto que tiene que ver con la cabeza, con el cerebro, con la inteligencia. Un predicador tiene que ir más allá. Se le pide no solamente que tenga y que transmita conocimientos, sino que pueda mover, como decimos popularmente. Y mover es un asunto que tiene que ver con motor, motivación. Movimiento tiene que ver con el motor que todos llevamos dentro, y el motor de la vida se llama amor. Un predicador tiene que llegar a los recintos en donde nace el amor en los corazones. De otra manera, será tal vez un buen profesor, será tal vez un buen conferencista, pero difícilmente podrá recoger frutos de verdadero evangelizador. Y la actitud que necesitamos para despertar amor, y es lo que quiero destacar en esta ocasión, mis amados amigos, es la admiración. ¿Cómo es de importante despertar la admiración? El gran objetivo de un predicador, en cierto modo, es ese: despertar el amor. Pero el amor, cuando se despierta, tiene un nombre: admiración. Lo primero que sucede para que nosotros nos interesemos, por ejemplo, por una persona, es que nos parece admirable por algo. Admirable por su belleza, admirable por su coherencia, admirable por su inteligencia. La admiración es el nombre que tiene el amor cuando despierta. Es el primer nombre del amor, podríamos decir. Y por eso un predicador, en cierto modo, lo que hace es tomar los textos para pulsarlos, para tocarlos como se toca el arpa, como se toca la guitarra, de manera que surja, de manera que nazca la melodía de Dios. Una música, una melodía que despierte admiración hacia Dios. Mostrar cómo Dios es admirable en sus obras, cómo es admirable en su misericordia, cómo es admirable en sus designios, cómo es admirable en su sabiduría. Este es oficio del predicador. Un oficio que lamentablemente se olvida con frecuencia en la Iglesia Católica. Y por eso tenemos que preguntarnos qué sucede cuando no se despierta la admiración. ¿Qué es una predicación cuando no despierta la admiración? Es o una conferencia fría, o un regaño largo, o una meditación o una reflexión ajena al texto de la Biblia. La actitud de despertar admiración nos librará de una cantidad de errores que podemos cometer como predicadores. Vamos a mencionar algunos de estos errores y descubriremos cómo la admiración los vence a todos ellos. Porque ciertamente la lectura del día de hoy, la del libro eclesiástico, está perfecta para este tema. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? Uno solo es sabio. Después de enumerar tantas obras, nos dice, uno solo es sabio. Y queda uno como mirando al infinito, qué grande es Dios. Un ejercicio de admiración. El libro de la sabiduría se atribuye a un hombre llamado Jesús ben Sirá.
Por eso también se le llama el Sirácida, el libro del Sirácida, es decir, el libro de Ben Sirá. Y lo que está haciendo Ben Sirá en este texto, que es el comienzo del libro eclesiástico, lo que está haciendo es despertar nuestra admiración, despertar nuestro amor. Hablemos de los errores y de cómo se corrigen con la admiración. Para ser concretos, vamos a mencionar 4 errores frecuentes en los predicadores y cómo esos errores se corrigen si nosotros tomamos seriamente una actitud de admiración. El primer error es la alabanza al mal. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero ¿cómo es posible que estemos haciendo esto en la iglesia? Pues sí lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo. ¿Cómo sucede? Figúrese usted ¿cómo está podrido el mundo? Realmente el mundo está sumergido en el pecado y parece que estamos viviendo una época durísima. Ahora esta modalidad de crimen parece que no inventaran sino cosas sacadas de la mente del demonio. Ahora resulta que engañan a gentes humildes, como por ejemplo aquella meretriz, aquella pobre mujer, esa prostituta, que la convencen con un nuevo trabajo, le hacen firmar un contrato de un seguro de vida por un costo muy alto. Es una mujer relativamente joven, entonces la compañía aseguradora concede una suma alta, ponen como beneficiarios a los criminales que están haciendo este daño y después asesinan a la pobre mujer y cobran el seguro. Es decir, han utilizado la vida de esa mujer por un precio, cerca de 100 millones de pesos. ¡Qué porquería! ¡Qué criminales! Así está el mundo. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A dónde? ¿Qué está pasando en nuestro país? Llega un momento en el que la descripción del mal es tan minuciosa. Llega un momento en el que nos detenemos tanto en el poder del mal que parece que lo único que queda grabado en la cabeza de la gente es: el mal es poderoso, el mal es muy fuerte. Una vez hablé con una muchacha que había estado metida en un grupo satánico y le preguntaba, ya cuando ella empezó a salir de este asunto, le preguntaba que ella cómo había entrado en eso, y me decía: mire, los que me convencieron a mí siempre me decían, el mal es más poderoso. ¿Qué sale en las noticias? El mal. ¿Qué sale en los periódicos? El mal. ¿Qué sale en los noticieros? El mal. El mal es poderoso, el bien es para los tontos. Sin darnos cuenta, cuando nosotros tenemos en nuestra boca solamente las cosas malas, estamos haciéndole un servicio al demonio. Porque hablamos con tanta ponderación y con tanta vehemencia y enfatizamos tanto en el poder del mal, que lo que queda en los corazones, y Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis, lo que queda en los corazones es una sensación de tristeza, una sensación de derrota y una sensación de que el mal es muy fuerte, tremendamente fuerte. Fíjate lo grave que es eso. A veces, como dice el refrán, por hacer más hacemos menos. Y tratando de que la gente sepa lo mal que está el mundo, hay que tener cuidado, hay que hacer un balance, porque de pronto enfatizamos tanto lo mal que está el mundo, que la enseñanza que de pronto le puede quedar a alguien es: el mal es el verdaderamente poderoso, el mal es el fuerte. Es un error muy grave. Uno tiene, para contrarrestar este error, uno tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué le queda en el corazón? ¿Qué le queda en el alma a las personas después de escucharlo? Quedan rostros de amargura, rostros de terror, rostros deprimidos, que salen con una convicción en la cabeza: el mundo está hoy peor que nunca, parece que Dios está perdiendo la batalla. Ese es el rostro que llevan. ¿Qué clase de predicador eres si ese es el rostro que se lleva a la gente después de oírte? El único rostro que cabe después de escuchar una verdadera predicación cristiana es el rostro de la serenidad en la victoria de Jesús. Sí, hay maldad, hay enfermedad, hay tragedias naturales, hay perversión en el corazón humano, ya lo sabe la Biblia. Pero el corazón cristiano
sigue el ejemplo de Jesucristo. Nosotros como cristianos no podemos seguir otro ejemplo sino el de Cristo. Y Cristo Jesús, ¿cómo actuaba cuando le traían las malas noticias? Le hablaban a Jesús, mira que Pilato atacó a aquellos galileos y mezcló su sangre con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. Ya ellos estaban haciendo, esos hombres que le llevaron esa noticia a Jesús, estaban haciendo el oficio de los periódicos hoy. ¿Cómo nos alegra llevar malas noticias? Ay, mira lo que acaba de suceder, y viste cómo se cayó la torre esa y mató a 18, le contaban a Jesús. Y la respuesta de Jesús es instantánea. ¿Y ustedes creen que esa gente era más mala que el resto de la gente? Lo que hay es que convertirse, hermanos, y siguió predicando. Jesús no se deja embolatar por el poder del mal. Jesús no se deja envolver en las malas noticias. Amigos, un predicador no se deja envolver en las malas noticias, ni deja que la gente se vaya envuelta en las malas noticias. Nosotros, pase lo que pase, somos los predicadores de la buena noticia. Y por eso lo que abunda en nuestros labios es la convicción de que así como sucede el mal, así también hay victoria del bien sobre el mal. Entonces, primer error, enfatizar tanto por las descripciones y ponderaciones, enfatizar tanto en el mal que terminamos haciéndole alabanzas al poder del maligno. Cuidado con eso. Esto se cura ¿cómo? Fomentando la admiración. Un segundo error que también se comete en la obra de la predicación tiene que ver con el aburrimiento. Hay predicadores que no son malos, lo que son es aburridos. Malos no son, pero son aburridos. El aburrimiento. Siempre cuento la misma historia, la cual desde luego me atribuyo. Una vez estaba en una larga enseñanza, un matrimonio estaba en primera fila y se ha dormido el caballero. Vamos a decir que era el caballero porque hay mayoría femenina hoy. Y empieza el hombre primero a decirme que sí a todo y después se ha quedado profundamente dormido. Y entonces le digo yo con grave disgusto a la señora, despiértelo. Me responde ella, usted lo durmió, usted lo despierta. El aburrimiento. Había un profesor de retórica, aquella arte de la predicación, de la oratoria, había un profesor de retórica que les ponía a hacer ejercicios de predicación a los estudiantes, y entonces hablaban ellos, estaban hablando y predicando, pero cuando el hombre empezaba a ver que ellos eran como ese avioncito que no sabe a dónde va a aterrizar, entonces les hacía señas desde atrás. Aterrice, aterrice, hermano, aterrice, aterrice. Termine, redondee, concluya, por favor, llegue a algún punto. El aburrimiento. Pero nadie se aburre si tiene algo que admirar, si tiene algo que aprender, si siente que va a encontrar algo que vale la pena. La admiración es una vacuna contra el aburrimiento. La gente se puede dormir si tú estás haciendo un largo estudio, que es como ese avión que no sabe dónde aterrizar. Pero si tú estás cantando con tu palabra, estás cantando la grandeza de Cristo, y estás contando las maravillas de Dios, y estás enseñando a ponderar el poder de Dios, entonces nadie se aburre. Una vez salíamos para misiones. En aquella época yo no había recibido la ordenación sacerdotal, era un estudiante en mi comunidad. Y el sacerdote que nos acompañaba, un hombre entrenado en esto de misiones, pues era el coordinador de esa obra, de ese apostolado. Uno de mis compañeros comenta, antes de esa Semana Santa, era una Semana Santa, comenta, bueno, no podemos extendernos mucho en las homilías, no podemos extendernos mucho en la predicación, decían. Y le responde el sacerdote, el que sabía de misiones, el que sabía de predicación, le responde y le dice, hermano, sepa una cosa, la gente, especialmente para estas fechas, tiene el tiempo reservado para la predicación. No son ellos los que se cansan, somos nosotros. O de pronto somos nosotros los que podemos cansarlos a ellos. Pero la gente tiene disposición y la gente tiene hambre de la palabra. Lo que pasa es que hay que saber servir el banquete. Uno puede tener mucha hambre, pero si le ofrecen un arroz que parece un engrudo,
y una carne que no se sabe si está ya por descomponerse, pues el hambre se le va. Sirve bien tu alimento, y el alimento es la palabra. Sírvelo bien y encontrarás que la gente no se cansa tan fácil. La gente no se cansa tan fácil de escuchar del Señor. La gente tiene hambre de la palabra de Dios, pero sírveles bien el banquete, preséntales bien estos tesoros, ofréceles con gusto, ofréceles con amor este alimento y encontrarás que no se aburren. Por eso la admiración es una gran vacuna contra el aburrimiento. Sepamos una cosa, la vida de muchas personas es una vida sumamente rutinaria, es una vida a la que le faltan muchos alicientes. Es una vida que tiene muchas repeticiones y que tiene muchos problemas que la gente no logra vencer. Si llegan a un lugar y tú les abres un universo nuevo, un universo lleno de color, de profundidad, de perfume y de canto, a través de las maravillas que hace Dios, nadie se te va a aburrir. Nadie se puede aburrir porque la vida es opaca, porque la vida es simple, la vida es repetitiva. Si tus homilías, si tus enseñanzas, si tus predicaciones son repetitivas y son opacas, entonces eso es lo que da sueño. Eso es lo que da cansancio. Un día bien pesado y bien aburrido. Para llegar a una cosa bien aburrida y bien pesada no tiene sentido. Tu predicación tiene que tener siempre encanto, música, perfume, estilo. Tiene que ser una inyección de vida, y la manera de inyectar vida es acudir a la fuente de la vida, es decir, al Señor Dios con sus maravillas. Concéntrate en un aspecto cuando vayas a predicar. Necesito enamorar a esta gente del Señor. Necesito que se me enamoren de mi Dios. Eso es lo que yo necesito. Claro, tendrán que tener ideas claras, sí, pero si se trata de una predicación, de pronto es más importante saber pasar por el corazón de la gente. No vaya sea que te queden con unas ideas suficientemente claras como para decir por allá no vuelvo. Ya tengo claro que por allá no vuelvo. Hay un tercer error grave, y es el complementario al anterior. A veces el aburrimiento no está en el oyente. ¿No se han encontrado ustedes con algunos predicadores que parece que estuvieran como obligándose a sí mismos, haciéndose violencia para tratar de hablar? Gente que está como fastidiada, como cansada con su propio oficio. El desgano. ¿Qué daño hace el desgano en el predicador? El desgano hace que la voz pierda brillo. El desgano hace que se vuelva monótona y entonces se vuelve arrulladora y entonces nadie se pone cuidado y entonces cae en el aburrimiento. El desgano. ¿Cuántos predicadores desganados tenemos? Una vez me decía un amigo que en esa época decía que era ateo, Dios quiera que haya salido de semejante postura. Me decía él, refiriéndose a la iglesia, decía, miren, ¿cuántos católicos puede haber en un país como Colombia? Más de 30 millones. ¿Cuántos católicos pueden ir a la misa? ¿500,000 personas? ¿1 millón de personas? Nadie reúne en un domingo a 1 millón de personas para hablarse. Ustedes, los curas, tienen un poder que nadie tiene. Nadie tiene 1 millón de personas todas las semanas para hablarle, suponiendo que sea 1 millón de personas. Pero cualquier número sería igualmente significativo. ¿Ustedes por qué pierden esa oportunidad? El desgano. ¿Y de dónde viene el desgano? De falta de admiración a la palabra. A medida que tú vas encontrando los tesoros de la palabra, a medida que vas viendo la vida que brota de aquí, ese amor tuyo se vuelve contagioso. No se te olvide nunca, la predicación es un contagio, es un contagio. Y predicar es contagiar a otra persona. Varias veces dice San Pablo, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en sus cartas, es que yo quisiera que ustedes vivieran lo que yo estoy viviendo. En una ocasión, por ejemplo, dice, y quisiera que estuvieran como yo, aunque sin estas cadenas. Estaba encadenado el pobre Pablo en esa ocasión. El tipo viene encadenado, bien deprimido, y mire cómo habla. Quisiera que fueran como yo, y sacudía sus cadenas, pero sin estas cadenas. Un hombre con ese entusiasmo es un hombre que contagia. La predicación es un contagio y no se puede predicar sin entusiasmo. No sirve, no funciona. Tenga cuidado, porque una predicación sin entusiasmo a veces tiene un nombre tomado de la medicina:
vacunas. ¿No se han encontrado ustedes con gente adulta que dice, yo ya asistí a todas las misas que tenía que asistir en el colegio, nos tenían a misa todos los días, yo ya asistí a todas las misas, es decir, quedó vacunado? Vacunado. Cuidado con vacunar a la gente. Cuidado con vacunar a la gente. Es muy peligroso. Entonces, mira que hemos revisado 3 errores y nos falta el cuarto. El primero es la gente que tanto habla del mal, el mundo, los políticos, los terroristas, la guerrilla, la muerte, lo que pasó, se dieron cuenta, lo que pasó, se dieron cuenta, lo que sucedió. Si con ese entusiasmo hablara de Jesús, si le pusiera ese corazón para hablar, se dan cuenta de lo que está haciendo el Señor, pero todo su entusiasmo lo reserva para las obras del mal. ¡Qué peligro! Luego hemos hablado del aburrimiento, luego hemos hablado del desgano, y ahora vamos a hablar del último, que es muy frecuente en los sacerdotes, de pronto menos en los predicadores laicos. Ese último error es lo que popularmente llamamos la cantaleta, y que más técnicamente se puede llamar el moralismo. Moralismo. ¿El moralismo qué es? No es una cosa mala, pero es una cosa mediocre. Y es una cosa que no alcanza el fruto que quisiera. Vamos a hablar de una actitud moralista. Vamos a hacer aquí la caricatura de la actitud moralista. Es más o menos de esta clase. ¿Qué se podrá esperar de esta sociedad, en donde ahora se le ha dado a las muchachitas por andar semidesnudas por las calles? ¿Qué podemos esperar de esta sociedad mientras no haya un cambio en la familia, mientras no haya una actitud nueva en la familia y mientras los hijos no aprendan a obedecer a los papás? No habrá una sociedad nueva. Pero para esto se necesita que los papás aprendan a respetarse, porque claro, unos papás que viven discutiendo qué van a producir hijos que no encuentran calor de hogar y que salen a las calles a buscar lo que no se les ha perdido. Pero claro, esos papás, ¿cómo se van a entender? ¿Qué clase de entendimiento van a tener si tienen una gran amargura en el corazón? ¿Y cómo no van a vivir amargados si este es un país en el que hay tantos problemas y en el que hay tanto desempleo? Por eso todos deberíamos comprometernos en una verdadera transformación social y todos tendríamos que poner nuestro grano de arena para que todos lográramos un día, para que si todos hiciéramos eso, y entonces llegaría el reino de Dios. Como ustedes ven, todo lo que dice el moralista es cierto. Efectivamente, es un desastre que las mujeres anden exhibiendo su cuerpo en las calles, es un desastre que no haya comprensión en las parejas, es un desastre que la familia se esté acabando, es un desastre que los políticos no cumplan con su responsabilidad social. Todos esos son desastres. Estamos de acuerdo en que existen todos esos desastres y está muy bien en que él diga qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer error y el segundo? El primer error es el de la persona que solo pondera el mal, gana la atención de la gente, pero para dejarla admirando el mal. Ese es el primer error. Este error, que es el cuarto, el que estamos mencionando, es el de una persona que dice lo que es bueno y dice lo que es malo. Pero ¿sabes cuáles son los problemas del moralista? Los problemas del moralista son 3. El primer error de un moralista es que dice cosas que todo el mundo ya sabe. Todo el mundo ya sabe que las parejas deberían entenderse mejor. Todo el mundo ya sabe que todos debemos cumplir con nuestros deberes. Todo el mundo ya sabe que si todos pusiéramos nuestro grano de arena, el mundo sería mejor. Ese es el primer error, que son cosas que ya se saben. El segundo error es que el moralista no nos da la fuerza, para cambiar. ¿Saben ustedes a qué se parece el moralista? Se parece a la ley de Moisés. La ley de Moisés servía para señalar lo que estaba mal. No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás. La ley de Moisés es una cosa muy buena, nos dice San Pablo en la carta a los romanos, porque nos estaba señalando dónde está lo malo y dónde está lo bueno. Pero nos dice San Pablo, pero no nos daba la fuerza, no nos daba la gracia. Un predicador, un evangelizador, es un canal de gracia. Lo que la gente necesita no es que le estén repitiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que la gente necesita es que le den amor para encantarse, para fascinarse de lo bueno. Necesita fuerza. La gente ya sabe. Te puedo asegurar que de 100 parejas, las 100 o 99 están convencidas de que si están discutiendo y peleando todos los días, su hogar va mal. Ya están convencidos de eso. Eso lo saben ellos y quisieran que esas cosas no se dieran. De eso ya están seguros y convencidos. Pero lo que no encuentran es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir de ahí?
La persona que es adicta al trago, o que es adicta a la pornografía, o que tiene una relación de adulterio, o que vive peleando con los hijos, o que insultó otra vez a la mamá y le tiró la puerta, todas esas personas ya saben que eso está mal. El problema es que no da la fuerza, no da la gracia. Y por eso viene el tercer problema del moralismo. El moralismo termina, como la ley de Moisés, dejándonos condenados. Porque la salvación que anuncia es una salvación tan lejana. Imagínate que nos digan a nosotros: y si cada uno de los colombianos pusiera su grano de arena, este país florecería con una maravillosa justicia social y habría ríos de abundancia para todos. Los niños correrían felices en las praderas, los ancianos caminarían. Y dice uno: pero eso no lo voy a ver yo. Eso no lo voy a ver yo. Mientras llega todo eso, yo ya me he muerto, y si tengo hijos, pues ya se murieron mis hijos y tal vez mis nietos. El moralismo nos presenta una felicidad que no va a llegar, porque de aquí a que todo el mundo se ponga su grano de arena y de aquí a que todos nos convenzamos, pues eso termina siendo un cuento de hadas. Y si todos fuéramos, entonces empieza el lenguaje hipotético. Y si todos fuéramos, y si todos hiciéramos, y si hubiera, y si quisiéramos, y si, todos son condicionales. La predicación cristiana no es una predicación de hipótesis, no es una predicación hipotética, condicional, es un hecho. Lo encantador, lo fascinante de un predicador como San Pablo es que comienza por un hecho. Mira, ya te amaron por encima de lo que tú merecías. Es un hecho cumplido, ya puedes contar con eso. Y eso lo utilizan mucho los protestantes, muchísimo. Y bueno, no está mal que lo utilicen en realidad. Lo malo está en las cosas que mutilan de la fe. Pero eso no está mal que lo hagan. Mira, ya te amaron. Ya hay un banco de amor que tiene saldo a tu favor. Eso llena el alma. Mira cuánto te ama Dios. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Son hechos que despiertan, ¿qué? Admiración. Uy, qué lindo. Pero yo soy un pecador. Mira, Él dijo que no venía por los santos ni por los sanos, sino por los enfermos y los pecadores. Vino por ti. Entonces, ¿puedo contar con la sangre de Cristo? Sí puedes contar. Puedes contar con el amor de Dios porque ya es un cheque a tu favor, porque ya eso existe para ti. Y mientras el pastor protestante está diciendo eso, en la iglesia de al lado está en una parroquia un padrecito con las mejores intenciones diciendo: y si todos nos convenciéramos de cómo cada uno podría hacer su aporte, entonces un día, vaya la porra, un día, ¿cuándo llegará ese día? Necesitamos una solución y necesitamos una vida y necesitamos una fuerza ya, aquí y ahora. Y eso es lo que presenta Pablo, y eso es lo que presenta el Evangelio. Dios te ama hoy. Un evangelizador es alguien que transmite gracia, que transmite una noticia. Dios te ama hoy, ya, aquí. Esto puede suceder para ti, porque ese Dios grande ha querido acercarse a tu vida, aunque tu vida sea pequeña como la mía también es pequeña. Ese es un evangelizador. Fíjate cómo a través de la admiración vencemos 4 grandes errores de los predicadores. La admiración del mal, que es tan frecuente cuando uno se va llenando de miedos, ¿no? Ay, el mundo como anda, te has dado cuenta lo que hicieron con la niñita, ay, ya has visto, y supiste lo del padre no sé qué. No, si yo te tengo otra noticia peor. ¿Cuál? Por favor, estas conversaciones, cancélenlas de su vida. Cancelen esas conversaciones repletas. Yo pienso, cuando oigo a algunas personas que hablan así, pienso que por allá se soba las manos y sonríe Satanás y dice: bien, siga, me gusta. El otro error, aburrir. Usted no tiene derecho a aburrir. El otro error, el desganado, que el aburrido es él. Y el otro error, el moralista, que sabe dónde está el bien y sabe dónde está el mal, pero repite lo que todo el mundo sabe, no da la fuerza para realizarlo, y su única felicidad es para cuando todos nos unamos, cuando un día, allá, decía un obispo, y eso lo verán los nietos de nuestros acólitos. No, la predicación es un mensaje para hoy, es una fuente de gracia, es un canto al amor, es una realidad. Y eso es lo que nosotros transmitimos, despertando admiración, despertando
alabanza, despertando amor por la obra de Dios. Amén.